Muy bien, muy bien, muy bien. Buenos días, hermanos, buenos días. Buenos días. Damos gracias a Dios porque podemos estar otra vez reunidos. Miren, ya como que estos 7 meses que no estuvimos reunidos en estas 3 como hoy que nos reunimos, como que pareciera que no ha pasado, ¿verdad? ¿No siente usted? No, igual. No ha pasado. A mí me parece como que no estuvimos 7 meses sin reunirnos. Sí. Eso es el mismo espíritu. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Saludamos a los que nos ven por el video en esta mañana de domingo. Gloria al Señor. Les saludo a su amigo, hermano, el pastor Marco Delgado. Somos un ministerio, el Despertar de la Gracia. Estamos ubicados en San José Centro, de acueductos y alcantarillados 100 al sur y 225 metros al este. También puedes verlos por Facebook. Estamos martes y jueves a las 8:15. Martes y jueves a las 8:15 en Facebook. Y los domingos grabamos el mensaje para que lo puedan ver por YouTube. También puede abrir ahí en YouTube como Iglesia Despertar de la Gracia y ver todos los estudios que hemos dado, las predicaciones que hemos subido, para que podamos estar creciendo juntos espiritualmente, porque esto es un ministerio al Espíritu. Amén. Así es. Un ministerio al Espíritu. Gloria al Señor. Vamos a comenzar en esta mañana la enseñanza. Miren, la enseñanza de esta mañana se llama Mejores Promesas. Amén. Mejores promesas. Y para eso, hermanos, vamos a leer 2 citas bíblicas. Mire, vamos a leer la palabra del Señor en Hebreos capítulo 9. Vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 9 y el versículo 15, para que usted los pueda anotar. Hebreos 9:15 y Hebreos 3:1. Puede anotar esas 2 citas. Los que nos ven por el video también pueden anotar esas 2 citas. Hebreos 9:15 dice así: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Escuche, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Mejores promesas, así es como se llama el tema. Noten, hermanos, este versículo es muy importante. El versículo 15, Hebreos 9:15, es muy importante. Dice que Él es mediador. ¿Quién es el mediador de un nuevo pacto? ¿Quién? Cristo. Acuérdense lo que dice Mateo, allá Mateo capítulo 26, cuando estaban comiendo el cordero. Dijo: tomen de esta copa, porque esta copa es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Recuerdan? Eso está allá en Mateo capítulo 26. Entonces Él es mediador de un nuevo pacto. Escuche, de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primero. Mire, hermano, esto es muy importante, porque los que estaban en el primer pacto necesitaban ser redimidos, necesitaban ser perdonados. Esta dice testamento, alianza. Hay otras que dice alianza. Testamento, alianza, pacto, Alianza, dice. Esa dice alianza. Es lo mismo, hermano, es exactamente lo mismo. Pero note, hermanos, que Él tenía que redimir a los que estaban en el pacto primero. Bueno, esto es muy importante. Tan importante, hermano, porque si hubiera tenido que redimir a los que iban a estar en el nuevo pacto, entonces estuviéramos esperando que viniera a morir otra vez. Morir por los del primer pacto y estar nosotros esperando que venga a morir por los del segundo pacto. El nuevo pacto comenzó cuando Él murió y resucitó, con la sangre que Él derramó. Esta es la sangre del nuevo pacto. Algunas veces nosotros
queremos meter al Señor en nuevo pacto cuando Él nace, el Nuevo Testamento cuando el Señor nació. No, el Señor nació bajo la ley, dice en Romanos 4:4. Y que nació, que vino a ser siervo de la circuncisión, dice Romanos 15:8. O sea que el Señor nació judío, creció judío, vivió judío y comió judío. Y murió en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios. Por eso dice, vino a servir. Vino a servir y no a ser servido, exactamente. O sea, de los dos hizo uno. Dice ahí. ¿A dónde? Da a entender de las dos, de la ley, del pacto, el nuevo pacto. Es que este pacto es mejor. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que estamos viendo? Mejores promesas. Mejores promesas. Eso es lo que estamos viendo. Él vino y redimió a los de aquel pacto. Y cuando Él murió y resucitó, los de este pacto nuevo estamos redimidos. Hay gente que no quiere aceptar eso, pero si no estamos redimidos, entonces estamos esperando que nos venga otra vez a redimir. Eso es lo que entiendo cuando le digo que los dos hizo de las dos. De los dos pueblos. Los dos pueblos. Bueno, pero claro, eso lo dice Efesios. Efesios capítulo 2. Que no le supe explicar. Y Colosenses capítulo 1. Mire, leámoslo, hermano, leamos esas dos citas, son muy importantes, pero necesitamos leer Hebreos 3:1 primero, después. Esas dos citas que el hermano toca son muy importantes, ¿ah? Efesios, vamos a leer primero Efesios capítulo 2, dice el versículo 14, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear, escuche, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Miren, hermanos, todo lo que sucedió en esa cruz. Hermanos, lo que sucedió en esa cruz no es que va a suceder, no es que va a pasar en un futuro. Eso, hermanos, fue, como dice nuestro hermano Chico, eso fue hace 2020 años, sucedió. Esto quedó plasmado en la cruz, hermanos. Ya Dios de eso ya no se acuerda más. Ya Dios lo que hizo. Por eso dice 2 Corintios 5:17 que nueva creación es. Dios comenzó una nueva creación con Cristo. Ahora la otra, Colosenses capítulo 1. Hermanos, estos versículos son muy conocidos por nosotros, pero aquí están. Dice, nosotros no lo inventamos, es lo que quiero tratar de decir. Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Escuche, hermanos, agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Verso 20. Y por medio de Él, ¿qué hizo por medio de Él? Reconciliar consigo ¿cuántas cosas? Todas las cosas. ¿A dónde? Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermano, esto es mejores promesas. Ahora, cuando Cristo murió en la cruz, Dios hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios reconcilió a los del antiguo pacto. Dice Hebreos 9:15, Dios los reconcilió a los del antiguo. En la cruz Dios hizo la paz. En la cruz Dios nos reconcilió. En la cruz nos reconcilió.
Y mire lo que dice aquí mismo, hermano, el versículo 21, Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora es en la cruz, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Y eso es ahora. Ahora. Porque eso es siempre. Y dice, para presentar los santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él. Así estamos. Mire, hermano, mejores promesas. Mejores promesas, ¿por qué? Porque allá Dios nos reconcilió en la cruz. Hermano, Dios no está reconciliando. Dios no está reconciliando. Ya lo hizo. Ya lo hizo. Ya Dios hizo la paz. Ya Dios la hizo. Consumado fue todo. En la cruz fue consumado. En la cruz, hermanos, Dios juzgó el pecado. En la cruz Dios juzgó la ley. En la cruz Dios juzgó la condenación. En la cruz Dios juzgó la separación que había entre Él y nosotros. Y Dios nos declaró inocentes, nos declaró libres. Dios hizo la paz, pero es Dios quien la hizo. Hermano, y ya la hizo. Dice Efesios, lo que leímos, el acta de decretos que había. Hermano, hay que ponerle atención cuando nosotros leemos. Dice el acta de decretos que había. O sea, ya no está. Por eso dice Hebreos 10, ahora más adelante lo vamos a ver. Dice Hebreos 10 que son obras muertas. Para Dios están muertas. Y un muerto, hermanos, nada sabe. Un muerto está sepultado. Esas obras, aunque sean muy bonitas para la carne y uno quiera hacerlas, para Dios están muertas. Campo de inmundicia. Hermano, suena feo lo que voy a decir. Eso es como, ¿hoy qué fecha es? Primero. Mañana es 2. Con todo el respeto que se merecen los que van al cementerio. Conste que digo con todo el respeto que se merecen los que van al cementerio. Esto es como llevarle flores a un muerto. Para nada aprovecha. Mi mamá dice, cuando yo me muera no me traigan flores, tráiganmelas ahora que estoy viva. Claro. Eso dice mi mamá. Y eso hice yo con la mía. Así tiene que ser. Note, hermanos, lo que dice Efesios 2. Dice Efesios 2, hermanos, habla de pasado. El acta de decretos que había. Aquellos decretos pueden sonar muy bonitos al oído de los que les gusta, pueden verse muy bonitos a los ojos de los que lo practican. Dice Colosenses 2 que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Mire, leámoslo. Colosenses capítulo 2, versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Estoy leyendo Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y parecen muy piadosos. Parecen muy piadosos, parecen muy santos, parecen dignos de reverenciar, pero esa acta fue clavada en la cruz. Ya no existe. Religiosos. Ya no existe, fue clavada. Dejó de ser. Por eso les estamos hablando en esta mañana de mejores promesas. Dígame, ¿no son mejores promesas estas? Así es. Las que estamos viviendo nosotros. Claro que son mejores. Que espabilada le pega uno aquí. ¿Verdad que sí? Mire, hermanos, aquello dejó de ser. Dura esa palabra. Ahora dice Hebreos capítulo 3, le damos la cita que tenemos pendiente. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Dice así: por tanto, escuche, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Escuche,
Termina diciendo el versículo: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, de nuestra confesión, Cristo Jesús. Escuche, hermanos, nosotros somos participantes del llamamiento. ¿De cuál llamamiento? Del celestial, no del terrenal. Claro, por eso es que dice hermanos santos. Sí. Espiritualmente somos santos, carnalmente estamos mal. Está hablando del Espíritu. Siempre en el Nuevo Testamento, que comenzó con la muerte y resurrección del Señor hasta hoy, la predicación, la enseñanza es al Espíritu, nunca al de afuera, al de la carne. Los mandamientos de Dios obraban en la carne. Ahí obraban, pero el Evangelio, acomodando lo espiritual a lo espiritual, es en el Espíritu, se sobreentiende, ¿verdad que sí? Se sobreentiende, hermanos, escúcheme bien, es en el Espíritu, nunca en la carne. Miren lo que dice Hebreos capítulo 9 primero. Hebreos capítulo 9. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Mire, hermanos, como estaba aquel pacto. Por eso estamos viendo nosotros mejores promesas en esta mañana. Hebreos 9:9, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. El que practica ese culto nunca va a ser perfecto en la conciencia. El que practica ese culto siempre va a tener una mala conciencia y siempre tiene que estar practicando ese culto. Así es. No alcanza nada. Ese culto no llena, ese culto no satisface. Conciencias cauterizadas. Imagínense. Entonces dice Hebreos 9:10, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Aquí en Hebreos dice en 9:10, pues no son más que prescripciones externas sobre comida, bebidas y abluciones de todo género, impuestas hasta el tiempo de la renovación. Incluso, escuchen, hermanos, eso es lo importante de lo que estamos leyendo. Lo que estamos leyendo, hermanos, eso es lo importante. Aquellas cosas, aquel pacto, hermanos, aquel pacto era impuesto hasta el tiempo de reformar. Y yo tengo buenas noticias para los que nos ven por el video. Dios ya reformó. Dios reformó en la cruz del Calvario. La reforma se dio en la cruz del Calvario. El cambio se dio en la cruz del Calvario. Ya no es aquella ley que obra en la carne. Ahora es una ley que obra en el Espíritu. Es en el Espíritu donde estamos perfectos. Dice que aquella ley no podía ser perfecto a nadie, pero dice Hebreos 10:14 que con una sola ofrenda nos hizo perfectos una vez y para siempre. Esto sí es mejor promesa. Todo está hecho. Dice hasta el tiempo de la corrección. ¿Y cuándo fue ese tiempo de la corrección? ¿Hasta cuándo era aquel pacto? ¿Hasta cuándo? Hasta la resurrección de Cristo. Hasta el tiempo de reformar, hasta el tiempo de corregir. ¿Ah? ¿Y cuándo fue que Dios corrigió? ¿Cuándo fue que Dios reformó? ¿Cuándo? Cuando Cristo resucitó. Cuando Cristo murió y resucitó, miren, hermanos, hubo un cambio. Hubo un cambio. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, ese cambio. Tenemos que ver ese cambio. En la ley, mire, Gálatas 3:12. Gálatas capítulo 3, versículo 12. Dice así, Gálatas 3:12. Y la ley no es de fe,
sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Gálatas 3:12. ¿Qué se me hizo? Gálatas 3:12. Romanos 10:5. Romanos 10:5, hermanos, es importante que usted pueda leer estos versículos conmigo o los anota. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y esto también se puede leer en Levítico 18:5, no vamos a ir allá. Estos dos versículos de Romanos 10:5, Gálatas 3:12 están tomados de Levítico 18:5. El hombre que hiciere, el hombre que haga, él tenía que hacer. Por eso es que nosotros estamos hablando en esta mañana de mejores promesas. ¿Cuáles son las mejores promesas, bendecidos? ¿Cuáles son? Que estamos bendecidos. ¿Cuáles son? Mire, Completos. Que todo lo lleva el Señor, todo lo hace el Señor. hermano, yo creo que de lo que vamos a hablar en esta mañana es de eso precisamente, es de eso. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13. Mire, hermanos, aquí esto es un asunto que dejando que la palabra del Señor nos instruya. El hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Romanos 10:5, Gálatas 3:12, Levítico 18:5. El hombre que haga. Por eso es que estamos en mejores promesas. Estamos en un pacto ya cumplido. Escuchen lo que dice Hebreos 13:20 y 21. Vamos a leer esos dos versículos. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Escuche, os haga aptos. Escuche, hermanos, esto es muy importante. Ahora, las mejores promesas no es que el hombre que hiciere, Romanos 10:5, el hombre que hiciere, Gálatas 3:12, el hombre que hiciere, Levítico 18:5. Ahora, hermanos, se invierte este mejor pacto, se invierte esta mejor promesa. ¿Cómo? Dice el versículo 13, Dios os haga aptos en toda obra. Escuche, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Escuche, haciendo Él en nosotros. Claro. Nada podemos hacer. Escuche, hermanos, Romanos 10:5, Gálatas 3:12, Levítico 18:5, hermano, y todo el Antiguo Testamento era el hombre que hiciere. Y el que violare aquella ley por 2 o 3 testigos moría irrevisiblemente. Por eso es meramente un ministerio de condenación y un ministerio de muerte. Es un ministerio de separación. Pero ahora las mejores promesas es haciendo Dios en nosotros lo que es agradable delante de Él. Hebreos 13:20 y 21. Hebreos 13:21. Dice que haga en nosotros lo que le parezca. ¿Cómo le llaman? Hermanos, hasta a este punto era el que Dios quería llegar. A este punto era el que Dios quería llegar, hermanos, en que sea Él, hermanos, el pastor. Por eso muchas veces leemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Ezequiel 34 y en Juan capítulo 10, donde dice, yo soy el buen pastor. ¿Qué es un pastor? Y cuando él decía, yo soy el buen pastor, ¿a qué se estaba refiriendo él como buen pastor? Como bueno, ¿qué era? A que él es quien guía las ovejas, ¿cierto o no? Él es quien nos guía, Él es quien nos dirige. Mira, hay una cita que dice, yo soy vuestro maestro, todos vosotros sois hermanos. Imagínense, Es un apostolado. Él es el apóstol de nuestra profesión, dice Hebreos. Él es. Pero esa siempre fue su voluntad, hermanos. Siempre fue su voluntad. Que dice que no comparte su gloria con nadie. La voluntad de Dios, hermanos, siempre fue ser Él y no nosotros.
ser Él y no nosotros. Vamos a ver, hermanos, qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver a Juan 6:44. Vamos a leer estas citas, hermanos, porque es muy importante. Porque si dice que es haciendo Él en nosotros, entonces vamos a ver qué es lo que hace Él en nosotros, hermanos. Historia. Juan 6:44. Vamos a la historia. Dice Juan 6:44. Vamos a ver. San Juan, se le conoce como San Juan, Evangelio según San Juan. Dice el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el tiempo. Pero no, hermanos, dice ninguno. ¿Cuántos? Ninguno. Escuchen, hermanos, esto es un mejor pacto. El mejor pacto es ahora Dios tomando la acción, amén. Y mira, y a mí, por lo menos a mí me enseñaron que yo me convertí y yo acepté. Cristo no hizo nada, todo lo hice yo. Eso es lo que yo decía. Juan, hermano, aquí vamos a ver varios de Juan. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 32. Juan 12:32 dice así: y si yo fuere levantado de la tierra, escuche, hermanos, a todos atraeré a mí mismo. Aquí dice, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Escuche, hermanos. Esto es, hermanos, las mejores promesas que nosotros estamos viendo en esta mañana son estas. Es Dios haciendo, es Dios trayendo, amén, es Dios reuniendo, Convirtiendo. mire, es Dios haciéndolo todo. En aquel pacto, en el antiguo había que hacer, el hombre que hiciera estas cosas, en este pacto es haciendo Dios. Si yo soy levantado, entonces yo voy a traer a todos a mí mismo. Dice Juan 17:6, vamos a ver Juan 15:16 primero. Juan 15:16 es muy importante, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hermano, lo que queremos que entendamos en esta enseñanza es que, o con esta predicación, es que allá yo me esforzaba. Aquí, hermanos, es Dios quien lo hace todo. Allá yo tenía que hacer, aquí es haciendo Dios en mí, es haciendo Dios en nosotros. Amén. Creyendo y aceptando. Creyendo y recibiendo, más bien. Creyendo y recibiendo. Creyendo y recibiendo. Creí por lo cual hablé. Creí por lo cual hablé. Mire, hermanos, ahora, mire, Juan capítulo 17. Vamos a, mire, aquí en Juan capítulo 17, este capítulo es interesantísimo. Yo se los recomiendo. Bueno, todo el libro de Juan, pero este capítulo 17. Dice Juan 17:6. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Hermanos, estos son mejores promesas, ¿sí o no? Sí. He manifestado tu nombre, Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Juan 17:9. Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Amén. Por los que me diste. Porque tuyos eran. Mire, bueno, hermanos, mire, por los que me diste. Porque tuyos son. Qué tremendo, hermanos, es esto. 17:11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. ¿Se da cuenta, hermanos? Padre, a los que me has dado, guárdalos. En tu nombre.
Hermanos, no dice ahí, Padre, a los que me has dado, pon en ellos el sentir de que se guarden. Padre, a los que me has dado, pon en ellos el sentir de que anden rectamente. Padre, a los que me has dado, pon en ellos el sentir de que se cuiden los unos a los otros. No, Padre, a los que me has dado, guárdalos. Amén. Dice el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. A los que me diste, yo los guardé. Mire, hermanos, estos sí son mejores promesas. Este pacto es un pacto de mejores promesas. Y ninguno se perdió. Yo lo guardé ya hecho. Ninguno se perdió. El versículo 12 estábamos, ¿verdad que sí? En el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Solo el hijo de la perdición. Bueno, solo el hijo de perdición. Mire, le tocó. Qué tremendo. Gracias a Dios por Judas. Mire, hermanos, dice Hebreos, ahorita que acabamos de leer, hasta el tiempo de reformar las cosas. Hermanos, ¿cuál es la reforma? Esta es la reforma, esta que estamos leyendo. Lo que no puedo explicar, Lutero. Y miren. Lo hacía él en su fuerza, en su Y es que cuando uno no tiene esta revelación o este conocimiento, si usted sigue leyendo, se pierde porque habla de que no son de este mundo. Allá por el ¿qué es? El 16, 17. En este asunto, hermanos, de mejores promesas, de la nueva alianza, del nuevo pacto, como lo queramos nosotros llamar, hermano, lo que hay que hacer es, los que hemos sido llamados, mantenernos firmes en él. Así es. Mantenernos firmes en él. Y nosotros no nos mantenemos firmes. Nótese, hermanos, que todo lo hace él. Amén. Pero nótese que él es el que pone el querer como el hacer. Hebreos 13:20, hermanos, ya lo leímos. No hay virtud en nosotros. No hay nada. Ahora, hermano, es que yo permanezco en este nuevo pacto porque yo soy muy carga. No, Él es el que puso en nosotros el querer. Y Él es el que puso en nosotros el hacer. Él lo hace todos los días. Amén. No es el que quiere ni el que corre. Por eso dice el versículo que leímos ahora de Pedro, dice, armaos. ¿A dónde hay que armarse? En la mente. Hay que estar armados en la mente, en los pensamientos. Pablo, renovados. Ahora lo vamos a ver ese versículo, ahorita viene, de Efesios capítulo 4, porque dice, cuando habla de renovados, dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. Note, hermanos, que si nosotros no leemos con cuidado la palabra de Dios y cuando nosotros metemos la cuchara, entonces estamos haciendo obras muertas. Mira, un poco de levadura, levanta toda la masa. Nosotros lo que tenemos que aprender es a que Dios nos guíe, a que Dios nos dirija, porque en eso consisten las mejores promesas, en eso consiste el nuevo pacto, la nueva alianza, que es Dios haciendo en nosotros y no nosotros para Dios. Imagínense, hermanos, que una de las cosas que nos revela a nosotros la palabra del Señor es la justicia de Dios, ¿cierto o no? Dice Romanos 1 que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Así lo dice Romanos 1:17. Vamos a ver qué dice Romanos 3:21 y 22. Vamos a ver a Romanos capítulo 3, versículo 21. Vamos a irnos a Romanos capítulo 3, versículo 21. Dice así. Note, hermanos, que este asunto de las mejores promesas, dice ahora Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley. Escuche,
pacto antiguo, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, dice el apóstol Pablo que en cuanto a la ley, él era irreprensible. Pero dice muchos versículos del Nuevo Testamento que nadie pudo guardar la ley. Nadie la pudo guardar. El mismo apóstol Pablo en Romanos, en Hechos 13:39 dice: y de todo aquello que por la ley no pudisteis ser justificados. Ahí mismo el 20, versículo 20. ¿Sí? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Se da cuenta, hermanos? Hubo un cambio. Hubo un cambio. El que no ve este cambio, hermanos, es porque el Señor todavía no se lo ha permitido ver, pero nosotros declaramos en esta mañana que a través del video, los que nos ven, los que nos escuchan, el Señor dice a quienes Él quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Declaramos que el Señor abre las mentes, abre los corazones. Entonces dice Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, nótese, hermanos, no de la ley. Por la fe. La justicia de Dios, esa es la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Cuál? ¿Ah? Por la fe. Por la fe en el Señor Jesucristo. Por eso es que cuando aquí estuvimos viendo estos versículos de que Él es el que nos trae, Él es el que nos trae, ¿a dónde nos trae Él? ¿A dónde nos conduce? A esta justicia. Porque no hay dos justicias, solo hay una, la de Dios nada más. Y Dios reivindicó su justicia. ¿Cómo? En la cruz del Calvario, en la persona de Cristo. En la cruz del Calvario. 5:1. Por eso dice, hermanos, el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Pero el 24 dice: siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente. Note, hermanos, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay participación humana aquí. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde queda la jactancia? Excluida. La jactancia queda excluida. ¿Qué me dijo usted, Carlitos? 5:1 de Romanos. Sí, tanto que me jactaba yo. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Excelente. Y escuche, hermanos, justificados pues por la fe. ¿Cuál es ese versículo? Romanos 5:1. Ahora Romanos capítulo 8, hermanos. Romanos capítulo 8. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 8. A las 8. Ajá. Romanos capítulo 8. Dice ahí el versículo, vamos a leer el versículo 2 podemos leer, pero hacemos énfasis en el 4. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Note, hermanos, me ha librado. No nos va a librar, me ha librado. ¿De qué me ha librado? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fuimos librados, como lo vimos ahora en Efesios 2:14, Efesios 2:14 y Colosenses capítulo 1, versículo 20 y 21. Dios nos libró, por eso es que son mejores. Lo que nosotros predicamos son mejores promesas. Amén. Estas son mejores promesas. Nos libró de la ley del pecado, nos libró de la ley de la muerte. Dice el versículo 3, Romanos 8:3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, escuche, condenó al pecado en la carne. Y dice el versículo 4:
para que la justicia de la ley, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Note, hermanos, qué tremendo que es esto. Ya nosotros no andamos conforme a la carne. Y yo le tengo malas noticias en esta mañana a los que quieren observar la ley, a los que quieren guardar los mandamientos de la ley escrita en tablas de piedra. Les tengo malas noticias. Porque aquí dice Romanos capítulo 8, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Eso es andar conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y todos los que quieren observar todos los mandamientos escritos en tablas de piedra, andan conforme a la carne. Entonces quiere decir que ya no hay que observar los mandamientos, como decíamos ahora. Ya no hay que observarlos, ahora están grabados en el corazón. Ahora están escritos en la mente. Así es. O sea, el tratar de cumplir la ley es andar en la carne. Exactamente. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hubo este cambio? Porque cuando el hombre, llámese como se llame, el mandamiento y lo puede cumplir, eso le trae jactancia. Eso le trae jactancia, y fue lo que ahora dijo Carlos. Dios no comparte su gloria con nadie, menos con alguien que pretenda que con un mandamiento se va a echar a Dios a la bolsa. No, es que yo guardo. No, es que yo sí cumplo. Nosotros sí cumplimos. Nadie, ni los que pretenden guardar el sábado, guardan el sábado. Porque si usted pretende guardar el sábado, tiene que quedarse en su casa metido todo el día del sábado. No puede ir a la iglesia, no puede salir, no puede prender la cocina eléctrica ni la cocina de gas, no puede prender el televisor porque ya está usando los servicios de otro. El reposo es reposo. Ni coffee maker puede. Ni coffee maker porque está usando la corriente del ICE. Sí. Por eso que Jesús, cuando le dijeron, hombre bueno, ninguno es bueno. Ninguno. Hermano, y usted ve los que pretenden guardar un día. Que ese es el plato fuerte de muchos, guardar un día. Y usted los ve que andan en taxi, que andan en el otro, que andan en bus, que andan en tren. Están usando los servicios de otro. Y en el día de reposo, ni el asno, ni el buey, ni el camello, ni el perro podía ladrar ese día. y no podía pasarse 1 kilómetro. Y no podía pasar de 800 metros, de 900 metros. No podía pasarse. Hermanos, nadie podía guardar la ley. Si está escrito, el Señor dijo, no os dio Moisés la ley y ninguno cumple la ley. Hechos 13:39, y de todo aquello que por la ley no pudisteis ser justificados, en Él, en Cristo, es justificado todo el que cree. Y este creer, hermano, es lo que acabamos de ver en los versículos de Juan, que es Dios quien nos trae a Él. Es Dios quien nos trae, es Dios quien nos jala. Amén. Es Dios quien nos trajo, en este caso nosotros. Él cumple todo en Él mismo. Escuche, hermanos, es Dios haciendo en nosotros para la gloria de Dios. Mira, hermanos, a Efesios. Hermano, de esto es lo que trata la palabra de Dios. Vamos a ver a Efesios capítulo 4 y vamos a ver a 1 Corintios capítulo 1. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, la cita que ahorita nos mencionó Carlitos. Dice Efesios 4:23, dice así: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Escuche, hermanos, renovaos. Hay que renovarse, hermanos, en el espíritu de la mente, con este evangelio que el Señor nos ha dado. Y dice el versículo 24, escuche, y vestíos del nuevo hombre. Ahora, hay que vestirse, hermanos, en la mente, hay que vestirse en el espíritu con el nuevo hombre. Escuche, creado según Dios. Este nuevo hombre no es yo como yo quiero.
Este nuevo hombre no es como yo quiera adornarlo, no es como yo quiera vestirlo. Este nuevo hombre no es con las ideas mías. Ya vimos que es haciendo Dios en nosotros. Este nuevo hombre es creado según Dios. Y vestir. Así es. Creado según Dios, hermanos. Hermanos, yo les tengo buenas noticias porque la iglesia El Despertar de la Gracia es una iglesia portadora de buenas noticias. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Sí es. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya Dios nos dio, hermanos, ya Dios nos dio. Amén. Dios nos dio. En una ocasión predicaron de eso y el hombre decía que él cuando se iba a mudar le pedía al Espíritu Santo que le dijera qué ropa tenía que usar. Y yo le hacía eso, ya estaba como un payaso en el vestido, porque eso es que cuando uno ha practicado todas esas cosas a uno cuenta de Claro, la ignorancia. claro. Vamos a leer 2 versículos. Es el colmo, hermanos, eso sí es el colmo, ¿ah? Ojalá que haya quedado eso allí. Es el colmo decirle a Dios qué ropa me pongo. Es correcto. Hermano, hace poco escuché yo por la radio. Ese colmo que no practicaba. Ustedes recuerdan el otro día que yo les dije que hace poco escuché yo por la radio, alguien preguntó a un pastor que estaba en la radio. Mire, hermano, si eso es una pérdida de tiempo, estar recibiendo unas llamadas de personas ignorantes, con todo el respeto que se merecen, pero esa es la palabra. Cuando nosotros no sabemos, somos ignorantes. Así es. Entonces le dice el que estaba llamando al pastor, le dice, dígame una cosa que yo quiero que usted me dé una explicación a ver si Jesús se lavaba los dientes. Usted sabe, hermano, usted sabe lo que es tener un programa, hermano, tener un programa de radio y estar uno en una hora dando uno un estudio de este calibre de la palabra de Dios y que alguien lo llame a uno para ver si Jesús se lavaba los dientes. Por Dios, hermano. Con bicarbonato, porque no había Es pasado. para interrumpir la obra del Espíritu. Eso. Bueno, el hermano tiene razón, ese sí es un verdadero diablo, ¿verdad que sí? Un verdadero opositor. Acuérdense que Cristo, predicando en la sinagoga, Jesús llegó a los hermanos y la madre a buscarlo. Ajá. Y explica Matthew Henry, dice, también María, sin darse cuenta, la llevaron para interrumpir, da a entender el mensaje que estaba dando. Claro. Marta, ya en Lucas, usted lee Marta y María, las hermanas de Lázaro, al que él resucitó. Dice que llegó a la casa y María se sentó a los pies y Marta se fue a la cocina a hacer agua dulce, café y chocolate, quién sabe qué, hacer qué. Y llega y le dice a Jesús, Señor, le dice, mira María sentada allí y yo con tantos quehaceres en la cocina. Y le dice Jesús, Marta, Marta, usted está afanada con sus muchos quehaceres, pero María ha escogido la mejor parte. Mire, hermanos, nosotros en esta mañana tenemos la mejor parte. Así es. Tenemos la mejor parte. Y más con esta enseñanza, hermanos, de mejores promesas y con las enseñanzas que están en el video. Yo tenía un amigo que me contó que estaba en un templo y estaba predicando y se sentía que era del espíritu de la palabra lo que estaba recibiendo. Dice que levantó la mano a una mujer y le dice, pastor, ¿y la gallina cómo es que pone el huevo? Sí, entonces entendió ese de la interrumpir, quitar, para que no se recibiera el espíritu. Hermanos, vamos a leer a 1 Corintios capítulo 1, versículo 9 y 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Porque esto, hermano, es muy importante, hermano, esto que estamos viendo. Porque esto, en cuanto a lo que a la justicia se refiere, hermanos, es de Dios. 1:9. Sí, 1 Corintios 1:9. Mire, hermanos, dice, fiel es Dios. Hermanos, ¿cuántos creen que Dios es fiel? ¿Verdad que sí? Dice, por el cual, escuche, hermanos, es que hay que agarrarle el hilo, hermanos, a la lectura del Evangelio de Dios, por el cual fuisteis. Amén.
fuisteis. Esta dice sois Escuche, ¿qué fuisteis? llamados. Llamados. ¿Y a dónde fuimos llamados? A la comunión. O sea, esta palabra, hermanos, comunión, esto es koinonía, una relación íntima. Amén. Una unión, uno solo, una sola mente, un solo espíritu, como dice 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu, ¿qué? Eso es unidad, amén. Eso es unidad. Pero nota, hermanos, dice, habla de la fidelidad de Dios. Dios es fiel por el cual fuisteis. ¿Se da cuenta? En todo esto que estamos viendo de mejores promesas, hermanos, aquí lo importante es la fidelidad de Dios y el llamado de Dios a la justicia de Dios, que por supuesto es Cristo. Hermanos, no entiendo yo, cuando la gente habla de justicia, no entiendo yo en sus mentes, a qué se referirán ellos a la justicia, porque la justicia es Cristo. Así es. Cristo es la justicia de Dios. Es que todo lo revuelven con lo carnal. Esta dice, sois llamados a la participación. Sois llamados a la participación. Está bien, pero lo importante, hermanos, que aquí estamos viendo es que usted no vino a esa participación. Usted no vino a esa comunión. Dios es fiel. Dios es fiel. Hermano, ¿y por qué cuando dice que Dios es fiel, por qué es que Dios recalca eso? Fiel. ¿Por qué? Porque fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Él lo mantiene. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo y como Dios lo prometió, como no habiendo otro mayor que Dios, Dios lo prometió, entonces Dios se comprometió con Él mismo. Oh, mire, hermanos, cuando nosotros entendemos que es una promesa, Dios comprometido con Él mismo, hermano, nos da seguridad, es como una firme ancla, como dice Hebreos. Por no haber nadie más grande que Él. Por no haber nadie superior a Dios, dijo Dios, por mí mismo. Juró por Él mismo. Por Él. Miren, hermanos, yo el otro día les decía, seguramente Dios le decía a Abraham, mira, Abraham, por esta, te lo juro, por esta. Sí, porque si tuvo la tentación de desbaratar todo. Mire, te lo juro. Ahora mire 1 Corintios 1:30, hermanos, qué tremendo. Mire lo que dice 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis. Oh, hermanos, ¿sabe, hermanos? Este es el sabor del Evangelio. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, note, sabiduría, justificación, santificación y redención. Note, hermanos, todo el paquete que nos dio Dios en Cristo. Hermanos, es Cristo. Hermanos, la justicia no son cosas que nosotros podemos añadir a nuestras creencias religiosas. Justicia no son rudimentos que nosotros podemos practicar. Justicia no son piedades nuestras. Miren, no son liturgias, hermanos, no son liturgias. No son justicia, no son liturgias. Justicia es Cristo. Cristo es justicia. Y Cristo es sabiduría. Así es, amor. Y Cristo es poder de Dios. No hay otra cosa. No es lo que yo pueda hacer, no es lo que yo pueda creer, no es lo que yo pueda alcanzar. Es lo que Dios ya estableció para cada uno de nosotros. Claro, Dios no lo da a nosotros por medio del conocimiento del Evangelio. Dios nos lo da, hermano, es de nosotros. Por eso dice 1 Corintios capítulo 3, mire el versículo 22, 1 Corintios 3, 22, dice: sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Hermanos, ya lo tenemos. Es de nosotros, diga, es mío. Es mío porque son mejores promesas. Reposamos sobre mejores promesas para la gloria del Señor. Hermanos, queremos terminar, vamos a terminar porque hay que terminar, ya son las 12,
con Primera de Tesalonicenses, segunda, capítulo 1, versículo 11. Vamos a darle conclusión a esta enseñanza en segunda carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses, segunda, capítulo 1, versículo 11, dice así: por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Note, hermanos, qué versículo por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Hermanos, las mejores promesas son estas: el llamamiento eficaz de Dios. Amén. Gloria al Señor. Queremos recordarle a los que nos ven por el video en esta mañana que pueden seguirnos por Facebook martes y jueves a las 8:15. Martes y jueves a las 8:15 estamos en vivo para la gloria del Señor, martes y jueves. Y también puedes entrar ahí en YouTube y darle Iglesia Despertar de la Gracia, le das videos y allí salen todas las enseñanzas que hemos subido hasta hoy para la gloria del Señor, y puedes continuar edificando, nutriendo y alimentando tu espíritu para la gloria del Señor. Te declaro lo que tú eres: perfecto, completo y bendecido con toda bendición.